Pasada, jóvenes, si ustedes se acuerdan, ¿qué cosa vimos en la clase pasada? Idea. Hipófisis y tiroides. Entonces, hoy día vamos a estudiar las glándulas suprarrenales. ¿Ya? Glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos pequeñas glándulas que se encuentran localizadas, como su nombre lo dice, suprarrenales. Se encuentran ubicadas en la parte superior de los riñones. Y estas glándulas internamente poseen dos zonas, la corteza y la médula. En ambas regiones se van a producir hormonas diferentes, que tienen funciones diferentes. O sea, en realidad es como que la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal es como si fueran dos glándulas distintas. Están juntas anatómicamente, pero funcionalmente son totalmente diferentes. Inclusive embriológicamente son diferentes, ¿no? Una se deriva del ectodermo y otra del endodermo. Entonces, todo tiene diferente. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, la corteza suprarrenal a su vez se divide en tres zonas: la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Y en cada zona también se producen hormonas diferentes. Hormonas diferentes. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver. Ya, entonces las hormonas, empezaremos con las hormonas de la corteza suprarrenal. Ya dijimos, las glándulas suprarrenales son dos pequeñas glándulas que a manera de sombrerito, ¿no? A manera de sombrerito se encuentran encima de los riñones. ¿De acuerdo? Tienen dos zonas, la corteza, fíjate, la corteza y la médula, ¿no? Y en la corteza, a su vez, se divide en tres regiones, ¿no? ¿Cuáles son? La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, ¿no? Acá, miren, estamos separando, ¿no? Todo este bloque es la corteza y este es la médula. La corteza suprarrenal a su vez se divide en tres zonas: la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Empezaremos por la zona glomerular. ¿Ya? En la zona glomerular, que es la más pegada a la corteza, la glándula suprarrenal produce unas hormonas que se llaman mineralocorticoides. ¿Ya? Repito, en la zona glomerular se produce un grupo de hormonas que se llaman ¿qué cosa? Mineralocorticoides. Y dentro de estos mineralocorticoides tenemos a la aldosterona, la corticosterona y la desoxicorticosterona. Ven, acá está. Desoxicorticosterona, corticosterona y aldosterona. ¿Cuál es el más importante? El más importante. La aldosterona. El más importante mineralocorticoide es la aldosterona. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la función de la aldosterona? ¿Para qué sirve? Mira, la aldosterona, ¿sobre quién va a actuar? Fíjate la figura. La aldosterona, ¿sobre quién va a actuar? Sobre el riñón. Ajá. ¿Y qué va a provocar en el riñón? Va a provocar reabsorción de sodio. Y a la vez excreción de potasio.
reabsorbe sodio y excreta potasio. Y ese potasio se va en la orina. ¿De acuerdo? Se va en la orina. ¿Ok? Otro detalle, cuando se reabsorbe sodio, también se reabsorbe agua. La reabsorción de sodio siempre acompaña a la reabsorción de agua. Entonces, fíjate, ¿qué pasa cuando la aldosterona está incrementada? ¿Qué pasará cuando hay un incremento en la producción de aldosterona en el cuerpo? ¿Qué ocurrirá? Se reabsorbe más sodio y más agua. Entonces, ¿qué pasará, por ejemplo, con el volumen del plasma? Aumenta. Y si aumenta el volumen del plasma, ¿qué pasa con la presión arterial? Aumenta. Ajá. Entonces, la pregunta sería, ¿no? Pregunta de examen, puede ser, ¿no? ¿En qué casos aumenta la producción de aldosterona? ¿En qué casos? ¿En qué circunstancia en tu cuerpo se elevaría la producción de aldosterona? ¿Perdón? ¿Cuándo? Muy bien. Cuando una persona está deshidratada. Muy bien. Claro. Cuando está deshidratado. Entonces se aumenta la producción de aldosterona para que se reabsorba sodio y agua. Sobre todo en ese caso, agua. ¿No? ¿Qué más? Otra situación que provoca el incremento de aldosterona sería, tiene que ver con la deshidratación. Cuando estamos deshidratados, nuestro volumen plasmático, ¿cómo estará? Disminuido. Y si está disminuido, un paciente deshidratado, pues le va a tocar en la emergencia cuando está internado, un pacientito deshidratado, tú le tomas la presión arterial. ¿Cómo estará la presión arterial? ¿Alta, baja o no sufre cambio? Cuando estás deshidratado, ¿cómo está la presión arterial? ¿Alta, baja o no sufre cambio? ¿No? Alta. ¿Sí? Cuando uno está deshidratado, tiene poco líquido en su cuerpo, tiene menos agua en su cuerpo, menos agua en la sangre. Baja. Muy bien. La presión arterial está disminuida. Entonces, ¿en qué otro caso se eleva la presión de aldosterona? Cuando la presión arterial está disminuida. Eso se llama hipotensión arterial. ¿Ya? Hipotensión arterial. ¿Ya? Muy bien. Otro detalle interesante es que el estímulo para la producción de aldosterona es la angiotensina 2. Mira, el estímulo para la producción de aldosterona es, ¿qué cosa? La angiotensina 2, que es parte de un sistema. A ese sistema, ¿cómo se le llama? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, no depende la producción de aldosterona, no depende tanto de la hipófisis. Ojo, pregunta de examen. No depende de la hipófisis, o sea, de la producción de ACTH. No. La aldosterona depende de quién? Del sistema. ¿Qué sistema? Renina, angiotensina, aldosterona. ¿No? Y básicamente su producción se regula por la cantidad de agua que hay en el organismo. ¿Ya? Por la cantidad de agua que hay en el organismo. ¿Ya? Muy bien. Así como la aldosterona reabsorbe sodio, también excreta, ¿qué cosa? Potasio. Entonces, a mayor cantidad de aldosterona, habrá mayor eliminación de potasio en la orina. Mayor eliminación de potasio en la orina. ¿Y qué pasará con el potasio en la sangre? Si se elimina más potasio en la orina, ¿qué pasa con el potasio en la sangre?
Disminuye. Claro, porque se está yendo en la orina. Estás perdiendo potasio en la orina. Entonces, tu potasio en la sangre disminuye. Esa disminución de potasio en la sangre, ¿cómo se llama? Cuando disminuye el potasio en la sangre, eso tiene un nombre. Por ejemplo, cuando estés en la emergencia, ella ve, oye, hay un dosaje de potasio a este paciente, lo veo que está medio mal, hay un dosaje de potasio, ya, es un dosaje de potasio. Y el potasio te sale, por ejemplo, en 2.8. Mucho trabajo. Está bajo el potasio. Eso se llama cuando baja el potasio en la sangre, se llama hipopotasemia. Disminución de potasio en la sangre, hipopotasemia. O también le dicen hipocalemia, con el símbolo del potasio en la carne. Hipocalemia. Doctor, el paciente tiene hipocalemia. ¿Cuánto tiene? 2.8. Sí, pues, es una hipocalemia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Y eso es por la acción de la aldosterona. ¿Ya? De la aldosterona. También la aldosterona produce eliminación de hidrógenos en la orina. O sea, además del potasio, también bota hidrógenos en la orina. Y los hidrógenos hacen que el pH de la orina se acidifique. ¿No? Los hidrógenos hacen que el pH de la orina se acidifique. Bueno, muy bien. Eso es en cuanto a la aldosterona. Luego tenemos la zona fasciculada. La zona fasciculada. La zona fasciculada, ¿qué cosa se produce? Se producen los glucocorticoides. En la zona fasciculada se producen los glucocorticoides. ¿Cuáles son los glucocorticoides? El más importante, cortisol, así es, cortisol, corticosterona, desoxicorticosterona. Esos son los glucocorticoides. Cortisol, corticosterona y desoxicorticosterona. Esos son los glucocorticoides. Pero el más importante, ¿cuál es? El cortisol. El más importante es el cortisol. Y fíjate lo que ocurre, el cortisol comienza a aumentar. Mira, el cortisol comienza a aumentar. Si se produce más cortisol, hay más cortisol en la sangre. ¿Qué va a ocurrir? Acá hay signo negativo. Se va a inhibir la producción de CRH. ¿Qué cosa era la CRH? ¿Recuerdan? CRH. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Claro, CRH es la hormona liberadora de corticotropina, la CRH, que era producida por quién? Por el hipotálamo. Muy bien, por el hipotálamo. ¿Qué cosa hacía la CRH? ¿Se acuerdan? Mira, acá recibe un estímulo, la CRH, que es el estrés. El estrés es un estímulo. Y la CRH, al producirse, va a estimular a quién? A la hipófisis anterior, para que ésta a su vez produzca, ¿qué cosa? ACTH. ACTH. ¿Qué cosa es la ACTH? Es la hormona adrenocorticotropina. ¿Y qué hace la ACTH? Mira, estimula aquí, fíjate la flecha, a la zona glomerular, un poquito, luego a la zona fascicular, también a la zona reticular, un poquito a la zona medular. ¿De acuerdo? Pero, si ustedes se fijan,
la ACTH, pregunto, la ACTH, ¿a qué zona de la corteza estimula con mayor intensidad? ¿A cuál de las zonas de la corteza estimula con mayor intensidad? ¿A cuál? A la zona fascicular. Muy bien, porque ahí ven que hay una flecha más gruesa, ¿no es cierto? Entonces, esa es la principal zona donde estimula la ACTH. No quiere decir que al resto no, también, pero principalmente la zona fascicular. Entonces, y en la zona fascicular, ¿qué cosa se produce? Principalmente cortisol. O sea, como resultado del estímulo por la ACTH, lo que más se produce es cortisol. Lo que más se produce es cortisol. Ya, aumenta el cortisol en la sangre y eso provocará, ¿qué cosa? Si aumenta ya bastante el cortisol en la sangre, eso provocará, ¿qué cosa? Que disminuya la producción de CRH y también disminuya la producción de ACTH. ¿De acuerdo? Ya, disminuirlo. ¿Ok? Eso se conoce con el nombre de mecanismo de retroalimentación negativa o feedback negativo. ¿Ya? Fíjate, aumenta el cortisol, disminuye la ACTH, ¿no? ¿Qué pasa cuando disminuye el cortisol? Aumenta la ACTH. ¿Ya? Eso es un mecanismo de retroalimentación negativa o feedback negativo. Muchas hormonas lo tienen, no solamente el cortisol, como las hormonas hipoficiales. Muchas hormonas lo tienen. ¿Ya? Muy bien. Y luego, en tercer lugar, la ACTH también estimula la zona reticular. Reticular. ¿Qué cosa produce, qué hormonas produce la zona reticular? A ver, ahí fíjate. ¿Qué hormona produce la zona reticular? Ahí está. ¿Qué cosa produce? ¿Cómo se llama? La dehidroepiandrosterona. La dehidroepiandrosterona. ¿Ok? Y luego esa dehidroepiandrosterona puede dar origen a androstenediona. Y esta a su vez a la testosterona. A la testosterona. Entonces, decimos en general que en la médula, en la zona reticular de la corteza se producen andrógenos. En la zona reticular de la corteza se producen andrógenos, que son hormonas masculinizantes. Masculinizantes. Entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿y en la mujer cómo es esto? ¿Será igual en la mujer o no? Sí, es igual. Es igual. La mujer también produce entonces dehidroepiandrosterona. ¿Sí? Claro, en menor proporción que las gónadas. Por ejemplo, en el caso de la mujer, los ovarios. En el caso del varón, los testículos. En los testículos se produce mayor cantidad de dehidroepiandrosterona. En la mujer ya no. Solamente esta cantidad que se encuentra produciéndose en la glándula suprarrenal. Nada más. ¿De acuerdo? Ahora, los andrógenos, no creas que los andrógenos solo los necesitan los varones. No, también las mujeres. ¿De acuerdo? Gracias a los andrógenos es que se produce la pubertad. La pubertad, ¿no? ¿En qué momento se define, por ejemplo, la pubertad en una mujer? ¿Cuándo empieza la pubertad en una mujer? Claro, muy bien, cuando menstrua por primera vez. Muy bien. ¿No? ¿A qué edad menstrua la mujer por primera vez? Más o menos. 7. No, también puede ser 7. Eso se llama pubertad precoz. Y eso es frecuente. Eso es frecuente.
Cuando el bebé, por ejemplo, una madre, ¿no? que ve arreglar a su hija a los 7 años, ¿qué va a hacer? Y la niña se asusta, comienza a llorar, ¿no? Comienza a llorar, se hace un escándalo. Es que para ellos es algo incomprensible todavía, ¿no? Que se ve sangrar. Entonces, la madre la lleva al médico urgente. Entonces, el médico sospecha de pubertad precoz, porque a los 7 años es muy joven todavía para menstruar. Entonces, ¿qué cosa puede estar ocurriendo? Puede estar ocurriendo una falla en la glándula suprarrenal. Se está produciendo la dehidroepiandrosterona pues mucho antes de tiempo. Esa dehidroepiandrosterona está produciendo que aparezca esta pubertad precoz. Entonces hay que ver si esa niña tiene otros signos de pubertad precoz. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? A la niña le crece un poco el vello en las axilas. ¿De acuerdo? Le crece el vello en el pubis, el vello pubiano, ¿no? ¿Qué más? Le comienza a salir, a sentirse un olor, un olor, porque la dehidroepiandrosterona hace que se produzcan secreción las glándulas sebáceas, sobre todo de la zona de la axila. Entonces la niña comienza a usar desodorante. También le puede aparecer vello, aumenta el vello en las piernas, en los brazos, hasta incluso un poquito en la cara, le aumenta el vello a la mujer. ¿Qué más? Si la niña sufre de acné, pucha, que empeora el acné. ¿De acuerdo? Todo eso es por la pubertad precoz. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que dar tratamiento. Pero de repente la mamá dice, no importa, porque arreglan los 7 días, no importa, así que se quede. Si tú no le das tratamiento a esa niña, entonces ella va a tener problemas más adelante cuando quiera tener familia. Va a tener problemas. Entonces ahí te va a reclamar. ¿Por qué no me llevaste al médico? Si yo tenía ese problema con la niña, ¿por qué no me llevaste al médico? Ahora yo ya quiero tener hijos y no puedo por el tema de la pubertad precoz. Bueno, entonces necesita un tratamiento. Entonces eso puede llevar a una esterilidad. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, entonces quedamos en que la zona reticular produce andrógenos. El principal, la dehidroepiandrosterona, que se transforma luego en androstenediona, ¿no? O dehidroepiandrosterona sulfato. Y la androstenediona se puede transformar en testosterona. ¿De acuerdo? Y esa testosterona también a nivel periférico, o sea, en órganos que ya no son la glándula suprarrenal, se puede transformar en estradiol, o sea, en estrógeno, se puede transformar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, en resumen, para el estímulo de la glándula suprarrenal, de la corteza suprarrenal, para la producción de cortisol y de hidroepiandrosterona, el estímulo es la ACTH. Pero para estimular la producción de aldosterona, ¿cuál será el estímulo? ¿Será la ACTH? No. Ojo, pregunta de examen. Para la producción de aldosterona, ¿el estímulo cuál es? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. No se rige por la ACTH. ¿Ya? No se rige por la ACTH. ¿De acuerdo? ¿Qué otro detalle estamos viendo? Que la aldosterona se forma a partir de la corticosterona, desoxicorticosterona, pregnenolona, y esta a su vez del colesterol. En caso de los glucocorticoides, cortisol, por ejemplo acá tenemos 17-hidroxiprogesterona, también se forma a partir del colesterol. Y la zona reticular, que produce
epiandrosterona también se forma a partir del colesterol. O sea, en resumen, el colesterol es la materia prima para que se puedan producir todos los esteroides de la corteza suprarrenal. Incluyen mineralocorticoides, glucocorticoides y los esteroides sexuales, o sea, los andrógenos. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuál es el estímulo? ¿Cuál es el estímulo para que se produzca CRH? A ver, fíjense ustedes, acá en la figura. ¿Cuál es el estímulo para que se produzca la CRH? ¿Cuál es? El estrés. Muy bien. ¿Qué cosa es un estrés? ¿Ah? ¿Qué cosa es un estrés? Oh, Glorita, ¿usted está estresado? No, está tranquilo. ¿Está estresado? No. ¿Cuándo se estresa? Ejemplo, cuando está previo a un examen, ¿no? Está estresado, ¿no? ¿Y qué cambios hay en el cuerpo cuando uno está estresado? ¿Qué cosa sube? ¿Sube la temperatura? ¿Sí? 38, 39, 40 grados, ¿sí? No, la temperatura sí no. ¿Qué cambios hay en mi cuerpo cuando uno está estresado? No hay ningún cambio. Aumenta la presión arterial. Cuando uno está estresado, vas al médico y toma la presión. Sale la presión alta. ¿Qué más? Presión alta, ¿qué más? Estás estresado. El corazón late más rápido, taquicardia, ¿no? Se respira más rápido, ¿no? Aumenta la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Se dilatan las pupilas, ¿no? Los músculos se ponen más tensos, ¿ok? Listos para una reacción, ¿de acuerdo? Y todos esos síntomas, esos cambios, mejor dicho, son provocados ¿por quién? Por el cortisol. Principalmente por el cortisol. Por eso que al cortisol se le ha bautizado como la hormona del estrés. ¿No es cierto? La hormona del estrés es la que produce los mayores cambios durante esta situación de estrés, ¿no? Y tú dirás, pero yo creo que más bien las hormonas que nos ponen en estrés son la adrenalina y la noradrenalina. Esas sí, ¿no es cierto? Y esas hormonas se producen en la médula suprarrenal, ¿no es cierto? En la médula. Bueno, es cierto, ¿no? O sea, los efectos que tiene la adrenalina y la noradrenalina son efectos bastante más intensos que lo que produce el cortisol. Más intensos, ¿ya? Pero el detalle es que son efectos más fugaces, son muy rápidos. En cambio, los efectos que te produce el cortisol son mucho más duraderos. Por eso que al cortisol es a quien realmente se le considera como la hormona del estrés. La hormona del estrés. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿La ACTH también estimula a la médula suprarrenal o no? Bueno, sí, también, pero poquito. En realidad, la médula suprarrenal recibe un estímulo por parte del sistema nervioso vegetativo. Sistema nervioso vegetativo, o sea, lo que es sistema simpático y parasimpático. ¿Qué cosa hace el simpático? El simpático estimula la producción de adrenalina y noradrenalina.
O sea, el simpático predomina en las situaciones de estrés. ¿No es así? Y a la adrenalina se le llama también, se le conoce también con el nombre de epinefrina. ¿De acuerdo? A la adrenalina también se le llama epinefrina. Y a la noradrenalina también se le llamará norepinefrina. Y ellas dos juntas, reciben el nombre de catecolaminas. Las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina. Ambas tienen los mismos efectos. ¿Ya? Los mismos efectos. ¿Ok? Muy bien. Entonces les dije que todas las hormonas esteroideas y sexuales que se producen en la glándula suprarrenal tienen un origen común. ¿Cuál es ese origen común? Que todas estas hormonas se producen a partir de ¿quién? A partir del colesterol. Fíjate, el colesterol se transforma en pregnenolona. La pregnenolona es progesterona y bueno, así, etc. Hasta llegar a aldosterona. ¿Ok? Ahora, si me preguntan qué enzima, por ejemplo, qué enzima transforma al colesterol en pregnenolona, ¿qué enzima será? Acá, por ejemplo, es el gráfico con la número 1. ¿Cuál es la número 1? La colesterol desmolasa. Colesterol desmolasa. Acá tienen el nombre de las enzimas y su código. Ahora hay un código internacional para distinguir a las enzimas. Por ejemplo, la colesterol desmolasa, su código es CYP 11A. CYP 11A, ese es su código. ¿De acuerdo? Y así, la pregnenolona puede transformarse en 17-hidroxipregnenolona, esta en 17-hidroxiprogesterona y finalmente 17-desoxilcortisol y finalmente en cortisol. Entonces, fíjate cómo en las médulas y en la corteza suprarrenal hay una gran cantidad de transformaciones enzimáticas que llevan a la formación de las diferentes hormonas, tanto corticales como medulares, por parte de la glándula suprarrenal. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, entonces, mira, revisando la producción de glucocorticoides y andrógenos. ¿Quién lo regula? El hipotálamo. El hipotálamo, ¿qué cosa libera? ¿Qué cosa libera? La CRH. ¿No? ¿Qué cosa es la CRH? ¿Qué cosa es la CRH? ¿Se acuerdan? Acá está, pues. Hormona liberadora de corticotropina. ¿De acuerdo? Y esa CRH actúa sobre la adenohipófisis y la estimula para que ésta a su vez produzca ACTH. La ACTH viene hasta la glándula suprarrenal y estimula la producción de ¿qué? De cortisol y andrógenos. De cortisol, sobre todo cortisol, y también andrógenos. Y acá faltaría ¿qué cosa? Faltaría la aldosterona, ¿o no? ¿Está bien o no? Faltaría la aldosterona, ¿o no? No. ¿Por qué? Porque la aldosterona, les dije,
no es regulada por la CTH, sino ¿quién regula la producción de aldosterona? ¿Ah? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Así es, muy bien, muy bien. Ya, entonces, mira, en resumen, acá en la zona glomerular de la corteza suprarrenal se producen los mineralocorticoides, básicamente aldosterona, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la aldosterona en el cuerpo? ¿Cuál es? Así es. Disminuye, bueno, acá está mal, aumenta la reabsorción del sodio, induce la reabsorción del sodio y la salida del potasio. O sea, favorece la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. ¿Qué más? Mantiene obviamente la presión arterial, estabilizando el líquido del organismo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros efectos tiene la aldosterona? Básicamente mantiene la presión arterial. Claro, si reabsorbe sodio, también reabsorbe agua. Y esa agua aumenta el volumen plasmático y la persona va a tener una elevación en su presión arterial. Por eso, cuando se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿en qué momento se activa? Cuando se nos presente una baja de la presión arterial. ¿Ya? Cuando se nos baja la presión arterial, entonces, entre otras hormonas, se produce el cortisol. Se produce el cortisol. En la zona fasciculada, ¿qué cosa se produce más que todo? El cortisol. Cortisol. ¿Cuáles son los efectos del cortisol? A ver, ¿cuáles son los efectos del cortisol? Acá está. Aumenta la producción de glucosa, o sea, te eleva la glucosa en sangre. El cortisol te eleva la glucosa en sangre. Entonces es una enzima hiperglicemiante. ¿Ya? ¿Qué más? Aumenta la lipólisis, la lipogénesis, ¿no? ¿Qué más? Interviene en el crecimiento también. Ayuda a la formación de proteínas estructurales, claro. Y ayuda al calcio a fijarse al hueso. ¿Estamos de acuerdo? Y en la zona reticular, ¿qué tenemos? La dehidroepiandrosterona, aparte de la androstenediona. ¿Qué efecto tiene? Inducen el crecimiento. Inducen el crecimiento en un individuo y ayudan a desencadenar la pubertad. Si tú le das a un niño, a una niña, le das corticoides, a que tome corticoides, puede ser que presente un desencadenamiento de la pubertad. Entonces, en ese caso, si se da el caso, el dosaje de cortisol en un paciente, por decir, sería importante para evaluar la función suprarrenal. ¿Cómo yo sé que la glándula suprarrenal está funcionando correctamente? Uno de los parámetros es dosar cortisol. ¿No? Y si el cortisol está funcionando bien, entonces podemos asumir que la glándula suprarrenal está funcionando bien. Ya. Ok. Otra cosita es que les comentaba de la pubertad precoz. Bueno, ¿a qué edad sí normalmente una niña empieza a menstruar? ¿A qué edad? Lo normal, lo frecuente, es a los 12 años, 11.
bueno, ya, 11 años, ahí más o menos, ¿no? Empieza a menstruar. ¿Eso cómo se llama? La primera menstruación en una mujer. ¿Cómo se llama? La menarquia, ¿no? La menarquia. Pero también, así como hay una menarquia, hay una adrenarquia. Hay una adrenarquia. ¿Qué cosa es eso? Es cuando comienzan a tener los cambios corporales que les dije, ¿no? Vello axilar, vello pubiano, etc. ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Bueno, interviene en el crecimiento también en la glándula suprarrenal, ayuda a formación de proteínas estructurales y también ayuda al calcio a fijarse en el hueso, que favorece. Ya, muy bien. Hablemos un poco de las hormonas sexuales. De las hormonas sexuales de la suprarrenal. ¿Dónde se elabora? En la zona reticular. ¿Qué cosa se elabora ahí? Los esteroides sexuales. ¿Cuáles son? Principal. ¿Cuál es? ¿Ah? Estamos hablando hace un ratito. ¿De quién estuvimos hablando? De la dehidroepiandrosterona. Ese es el principal andrógeno que se produce en la zona reticular. Bueno, participa del crecimiento corporal del vello, bueno, acá de que está mal escrito, que es con B chica, del vello corporal, del vello púbico, del vello axilar, ¿no? El vello axilar, sobre todo en las mujeres, ahí la mujer es la que se nota más, ¿no? Ok. Y también desempeña un papel importante para la síntesis de hormonas en las mujeres embarazadas. También está incrementado en la mujer embarazada. ¿Cuáles son los efectos de la dehidroepiandrosterona? Tiene, mira, un efecto protector sobre el aparato cardiovascular, corazón y vasos sanguíneos. A nivel metabólico estimula la glucogenólisis, estimula el control lipídico y ¿qué más? Controla la glicemia en la sangre y también controla el nivel de insulina en la sangre. ¿Qué más? A nivel de la piel, estimula el crecimiento del vello, ¿no? del vello corporal, de la piel, de los pelos que hay normalmente, y de la secreción seborreica, ¿no? ¿Qué más? En el tejido óseo aumenta la densidad ósea. ¿Qué más? El sistema inmunitario también lo estimula. Estimula el sistema inmune, pero no puede actuar, la dehidroepiandrosterona no puede actuar en el cerebro. ¿Se dan cuenta ahí? El cerebro estimula, ¿no? Hay un crecimiento del cerebro, de las neuronas. Se estimula la síntesis de la glía, hay aumento del flujo cerebral, hay neuroprotección por parte de la dehidroepiandrosterona y hay una sensación de bienestar. Esto de acá, jóvenes, fíjense ustedes, si ustedes se dan cuenta, todos los efectos de la dehidroepiandrosterona son efectos benéficos, o vendrían, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que antiguamente, en la actualidad ya no, pero antiguamente se intentó usar la dehidroepiandrosterona como un tratamiento contra el envejecimiento, un tratamiento antiedad, ¿no? Porque fíjense ustedes, efectivamente, ¿no? Esta dehidro protege al corazón, protege los vasos sanguíneos, aumenta la densidad ósea, o sea, disminuye la osteoporosis, favorece el crecimiento de las neuronas, de las glías, etcétera, etcétera. Entonces tienen efectos muy parecidos, ¿no? Solamente que
solamente que la de hidro tiene efectos bastante benéficos. Entonces, como les decía, en un tiempo, hace ya algunos años atrás, se intentó, ¿no?, dar tratamiento a los pacientes con dehidroepiandrosterona con la finalidad de que no envejezcan tan rápido las personas. ¿Ya? ¿Okay? Y bueno, se estuvo probando el medicamento, pero al final de cuentas se llegó a la conclusión que no había modificación. O sea, no es que a cierta edad la de hidro te va a producir cáncer o te va a producir algún problema crónico. No, mejor, se ha descartado. Entonces, ¿cómo es la liberación de hidroepiandrosterona? Fíjate, acá bajo el estímulo, primero se libera CRH, ¿no?, por parte del hipotálamo. Y esta CRH estimula a la ACTH. Y la ACTH lo que hace es estimular a la glándula suprarrenal y se elabora dos caratinas, ¿no? Acá, fíjate, la CRH estimula la producción de ACTH, la ACTH viene sobre la glándula suprarrenal y lo que se ha pedido es un dosaje de la médula suprarrenal. Entonces, acá, ¿qué cosa se produce en la médula suprarrenal? Las catecolaminas. Entonces, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque ya le dije que son como glándulas pequeñas. Lo que sí hay que recordar es que la ACTH estimula a la corteza suprarrenal y esta a su vez produce dos hormonas. ¿No? Dos hormonas. ¿Cuáles son? El cortisol y la dehidroepiandrosterona. ¿De acuerdo? Entonces, se estuvo un tiempo, como les digo, se puso de moda el hecho de que a las personas se les podría dar dehidroepiandrosterona, ¿no?, con la finalidad de que esa persona no envejezca tan rápido, como un tratamiento anti-envejecimiento, ¿no?, por todas las bondades que tiene la dehidro. Pero, como les digo, no resultó. No se vio mayores cambios en el adulto mayor. Por eso que ahora ya no se usa prácticamente la dehidro. Lo que sí hay que señalar es que frente a una situación de estrés, ¿no?, se estimula la corteza suprarrenal y lo que más se produce es el cortisol. La dehidro también se produce, sí se produce, pero cuando se termina el estrés. En el estrés se produce cortisol y después que ya pasa el estrés se produce la dehidroepiandrosterona sulfata. ¿De acuerdo? Ya. Volviendo a la aldosterona. ¿Dónde se produce la aldosterona? ¿Dónde se produce la aldosterona? En la zona glomerular de la corteza suprarrenal. ¿Qué cosa es la aldosterona? ¿Qué cosa es la aldosterona? Es un mineralocorticoide. Muy bien. La aldosterona es un mineralocorticoide y está regulado por la secreción de ACTH. ¿Estamos de acuerdo? Está regulado, ¿no? Muy bien, también. Entonces, la aldosterona no es regulada por la secreción de ACTH. No está regulada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ya dijimos que la aldosterona, ¿qué efecto tiene? Reabsorbe sodio, o sea, provoca retención de sodio y eliminación de quién? Eliminación de potasio.
renina, angiotensina, aldosterona. Muy bien. Bueno, acá tenemos los efectos renales y circulatorios de la aldosterona. Aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Aumenta el volumen extracelular y por ende aumenta la presión arterial. ¿De acuerdo? Aumenta la presión renal de agua y sal, disminuye la de potasio, aumenta la secreción de hidrógeno, por eso que como ya se están yendo muchos hidrógenos en la orina, me quedo con pocos hidrógenos en la sangre y eso me puede llevar a una alcalosis. Es leve, pero bueno, se puede presentar. ¿Qué pasa, jóvenes, si en un paciente hay déficit de aldosterona? ¿Qué pasa, jóvenes, si en un paciente hay déficit de aldosterona? ¿Qué pasa? Ajá, claro, muy bien. Si hay un déficit de aldosterona, ya no hay quien elimine potasio en la orina. Entonces el potasio se comienza a acumular en la sangre. Eso se llama una hiperpotasemia o hipercalemia. ¿De acuerdo? Entonces están en la emergencia y le dicen, no, ese paciente está mal. A ver, hazle un dosaje de potasio. Se le hace el dosaje de potasio y le sale 6 de potasio. ¿Qué? Potasio 6. Wow. Ese paciente entonces con una hiperpotasemia severa. ¿De acuerdo? Y eso es peligroso. Claro, cuando el médico ve, por ejemplo, ese nivel tan alto de potasio 6, ¿qué? Inmediatamente tiene que poner suelo, diluir, o sea, bajar ese potasio en ese momento. Eso sí es una emergencia. ¿Por qué? Porque ese potasio tan alto en cualquier momento te puede provocar un paro cardíaco. En cualquier momento. Por eso acá dice, un déficit de aldosterona provoca hiperpotasemia y toxicidad cardíaca. Es muy tóxico. Muy tóxico. Bueno, regresemos un ratito al sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? ¿Quién produce la renina? ¿Se acuerdan? ¿Quién produce la renina? Los riñones. Claro, los riñones. Y esta renina, ¿qué cosa hace? Transforma ¿a quién? Al angiotensinógeno. Es una proteína que se encuentra circulando en el plasma. Angiotensinógeno. ¿Y en qué lo transforma? ¿En qué lo transforma? En angiotensina 1. Muy bien. Y esa angiotensina 1 se va a transformar en angiotensina 2. Y para ello tiene que actuar sobre ella. ¿Quién tiene que actuar? Una enzima que se llama, ¿cómo se llama? Convertasa. Ahí está. La convertasa o enzima convertidora de angiotensina. ¿Y esa enzima dónde está? En los pulmones. En los pulmones. Bueno, ya se produjo la angiotensina 2. La angiotensina 2, por si acaso, jóvenes, está considerada como el vasoconstrictor más potente que se produzca dentro del organismo. Esa es una primera función que tiene la angiotensina 2, provocar vasoconstricción. Vasoconstricción. Y por ende aumenta la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué más? La aldosterona, ¿se acuerdan de la aldosterona?
es producida siempre y cuando haya un estímulo sobre la glándula suprarrenal, en este caso la angiotensina 2. La angiotensina 2 provoca que a nivel de la zona glomerular del riñón se secrete aldosterona. ¿Cuál era la acción de la aldosterona? Básicamente reabsorber agua y sodio, o sodio y agua. Ese va. Vamos bien acá. Entonces, ya sea por la vasoconstricción o ya sea por la reabsorción de agua y sodio, el resultado es que por la acción de esta angiotensina 2, la presión arterial aumenta. Aumenta la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pregunta, a ver, piensen jóvenes, pregunta examen. ¿En qué casos se activa el sistema renina-angiotensina 2? ¿En qué casos? ¿Cuándo se activa este sistema? ¿Ah? En cualquier momento, así de la nada, obviamente ahorita, por ejemplo, ustedes, el sistema renina-angiotensina 2 está inactivo, está sano, está inactivo. ¿Pero cuándo se activa? ¿Cuándo se activa? ¿Cuál es el efecto final del sistema? ¿Cuál es el efecto final? Elevar la presión arterial. Entonces se pregunta, ¿cuándo se activará el sistema? Cuando a una persona se le baje la presión. Claro, cuando haya hipotensión. Cuando se le baje la presión, automáticamente se activa el sistema renina-angiotensina 2. Sí, pero ¿cómo se da cuenta el sistema? ¿No? ¿Cómo se da cuenta que se me baja la presión? Es que, acuérdate, en el riñón existe un aparato yuxtaglomerular. ¿Se acuerdan? Y ese sistema es un sensor que detecta, entre otras cosas, el nivel de presión arterial. Apenas haya un descenso de la presión arterial, ¡pum!, se activa ese aparato yuxtaglomerular y produce renina. Inmediatamente produce la renina. Y la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, la angiotensina 1 en 2, y ahí se produce la vasoconstricción y la retención de agua y sangre para que comience a elevarse esa presión arterial que está disminuida. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Una aplicación clínica que tiene este sistema es en los pacientes hipertensos. Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente, muy frecuente. Entonces, actualmente está de moda un tratamiento, ¿no?, para la presión arterial que se basa en uno de los componentes del sistema renina-angiotensina 2. Por ejemplo, a ver, piensa bien, mira el sistema y dime, en un paciente hipertenso, ¿qué cosa harías en este sistema para que no actúe, para que no se active? Porque cuando se activa, aumenta la presión. En un paciente hipertenso, no queremos eso. No queremos que se suba la presión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mantener inactivo siempre al sistema renina-angiotensina 2. Lo tengo que mantener inactivo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo lo lograríamos? ¿Cómo lo lograríamos? Tú sabes. Muy bien, así es. Inhibiendo, de repente yo puedo
producir una sustancia que me inhiba a la convertasa, ¿sí o no? Que inhiba a la convertasa. Y si la convertasa ya no actúa, ¿qué pasará? La angiotensina 1 ya no se transforme en angiotensina 2. Entonces ya no hay vasoconstricción, ya no hay producción de aldosterona, ya la presión arterial ya no sube. Ya no va a subir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿existen esos medicamentos? Sí. Hay medicamentos que entonces inhiben, bloquean a la convertasa. Y estos medicamentos se conocen con el nombre de los ECAs. Los ECAs. ¿Qué significa ECA? Enzima convertidora de angiotensina. Son los inhibidores de la ECA. Vamos, por ejemplo, el enalapril, inhibidores de la ECA. Para el tratamiento de pacientes hipertensos. Muy bien, hablemos ahora un poco del cortisol. ¿Quién produce el cortisol? ¿Quién produce el cortisol? La zona. ¿Qué zona? Fasciculada. Ajá, la zona fasciculada de la corteza suprarrenal. ¿No es cierto? ¿Qué cosa es el cortisol? Es un glucocorticoide, ¿no? Glucocorticoide. Muy bien. ¿Cómo se regula el cortisol? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se regula? Por la ACTH. Aumenta la ACTH, ¿ok? Llega a las suprarrenales y eleva el cortisol. Aumenta el cortisol. Cuando el cortisol ya está alto, ¿qué pasa con la ACTH? Disminuye. De ahí otra vez baja el cortisol. Una vez que baja el cortisol, otra vez se produce ACTH para que estimule. Y otra vez se produce cortisol. Aumenta el cortisol, baja la ACTH. Cuando está muy alto el ACTH, cuando está muy baja la ACTH, baja el cortisol. Otra vez se produce ACTH. Otra vez se estimula. Y así está, en ese plano. Eso se llama mecanismo de retroalimentación negativa o feedback negativo. Entonces, ¿cómo se regula el cortisol? Gracias a un mecanismo de retroalimentación negativa con respecto a la CRH y a la ACTH. CRH y ACTH. ¿De acuerdo? Otra característica que tiene el cortisol es esta. Se ha estudiado la producción de cortisol durante las 24 horas en una persona. Y se ha visto que durante las 24 horas el cortisol no tiene la misma tasa de producción. Hay momentos del día que aumenta la producción de cortisol y hay otros momentos del día que baja. ¿De acuerdo? Ahí también en las horas. En 24 horas se ha hecho una gráfica de los niveles de cortisol en la sangre. En la sangre. ¿De acuerdo? Y las horas están ahí abajo. Entonces yo quiero que me digas a qué hora del día se produce la mayor cantidad de cortisol. ¿A qué hora del día? ¿A qué hora? ¿A qué hora del día se produce la mayor cantidad de cortisol? ¿A qué hora? A las 8. Miren, acá a las 8 se produce como 20 de cortisol. ¿Y de ahí qué pasa? Después de las 8, ¿qué pasa? Con el nivel de cortisol. Mira, a las 10 bajó, a las 12 siguió bajando, a las 2 llega a 5. Mira, lo que estaba en 20 a las 8 de la mañana, ahora a las 2 de la tarde está en 5. De ahí, bueno, después de, ¿a qué horas almuerzas? A la 1, 2, ¿no? Después del almuerzo, otra vez
vez sube, pero sube un poquito. Sube un poquito. ¿A qué hora? ¿A qué hora sube un poquito? A eso de las 4 de la tarde, después del almuerzo. 4 de la tarde. Pero es un poquito, no sube mucho. Y luego vuelve a bajar. A las 5, 6, 7, 8, 10, sigue bajo. A las 2 de la mañana casi. Mira lo que pasa. El nivel de cortisol ya está prácticamente en el suelo. Ya está prácticamente en el suelo. Y de ahí, otra vez, empezamos el ciclo, que se repite cada 24 horas. Un ritmo de secreción hormonal que se repite cada 24 horas se llama ritmo circadiano. Muy bien. Ya en la clase pasada, acuérdense, vimos hormonas que tenían ritmo circadiano, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo? La PSH, la TRH, la hormona del crecimiento, acuérdense, tenía ritmo circadiano. ¿Ya? Entonces, cuando un médico sospecha que un paciente tiene problema en la glándula suprarrenal, le puede mandar a que se haga un dosaje de cortisol en un laboratorio, ¿no? Dosaje de cortisol. Entonces, ¿qué le van a decir en el laboratorio cuando usted va? Quiero hacer un dosaje de cortisol. Entonces le dicen, el cortisol ya, tiene que venir mañana, temprano, a las 8 de la mañana. ¿Sí o no? 8 de la mañana. Pero, dirá, pero a las 8 no puedo, trabajo, de repente puedo venir a 10, 12, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué le dices? Ya, no hay problema, venga nomás a esa hora, a la hora que pueda, ¿o no? No, pues, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, el paciente se aparece a las 2 de la tarde? 12, 1, 2 de la tarde. Ya tú le dices, ya le tomamos la muestra, pero ¿cuánto va a salir el cortisol a esa hora? ¿Cuánto va a salir el cortisol si va a las 2 de la tarde, por ejemplo, el paciente? Escucha, le va a salir 5, bien bajo. Entonces el médico puede malinterpretar ese resultado. Escucha, este paciente tiene la estrés tiene baja. Entonces hay que darle un tratamiento. Cuando no es así, no es así. Porque si hubiera tomado la muestra a las 8 de la mañana, ahí sí le hubiera salido un valor real. Hubiera salido 20, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos los efectos de los glucocorticoides. Los glucocorticoides tienen un montón de efectos, ¿no? Intervienen en el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, proteínas, promueven la gluconeogénesis, promueven la glucogenolisis, favorecen a los lípidos, producen la liberación de aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los más temidos efectos de los glucocorticoides es la osteoporosis. La osteoporosis. ¿Qué pasa? Que cuando hay pacientes que usan glucocorticoides durante muchos años por alguna enfermedad que tienen, ¿no? Por ejemplo, pacientes con artritis, con artrosis, se les pone bastantes corticoides para que le puedan calmar los síntomas. Pero, lógicamente, que esa cantidad excesiva de corticoides que le estamos poniendo a este paciente va a provocar que a la larga se le baje la inmunidad. Otra de las acciones que tienen los corticoides es antiinflamatorios, pero a la vez disminuyen la inmunidad, te bajan las defensas.
disminuye la cantidad de leucocitos, disminuye la cantidad de macrófagos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que hacer un balance de riesgo-beneficio. Creo que realmente necesita el paciente, no necesita. Todo, no necesita. Y si tú le das demasiada dosis, más bien le vas a provocar un daño. ¿Cuál sería el daño a la larga? Que el paciente haga osteoporosis. Con tanta cantidad de corticoides que le diste, termina siendo osteoporosis. ¿De acuerdo? Ese es el principal efecto negativo que tienen los corticoides. Pero eso es cuando utilizas corticoides a grandes dosis y durante mucho tiempo. No se va a presentar pues la osteoporosis de la noche a la mañana. Entonces, después de un tiempo que has usado mucho corticoide. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, ¿y cuáles son los efectos del estrés en el cuerpo? ¿Qué cosa te provoca el estrés en tu cuerpo? Ya lo habíamos estado analizando. Por ejemplo, a nivel del cerebro, ¿qué te provoca? Dolor de cabeza. ¿Qué más te provoca? Sensación de desgano, de falta de energía, apatía, ¿no? Cansancio. ¿Qué más? Nerviosismo, irritabilidad, el paciente está colérico siempre, te produce trastorno de la concentración, de la memoria, dificultad para dormir, ¿no? Y desórdenes mentales, inclusive como ansiedad, ataque de pánico, depresiones, ¿no? ¿Ok? En el corazón, ¿qué efectos tiene el estrés en el corazón? ¿No? Hace que el corazón lata más rápido, ¿no es cierto? Produce taquicardia. ¿Qué más? Palpitaciones. ¿Qué más? Aumenta la presión, ¿no? Aumenta la presión arterial. Incrementa el riesgo de colesterol alto. ¿Sí? Si interviene el estrés en el estómago, ¿qué le provoca al estómago? Náuseas, vómitos, ¿no? Etc. En el páncreas, ¿qué cosa produce el estrés? Incrementa el riesgo de diabetes. En el intestino, bueno, en algunos casos de depresión, ¿no? La persona sufre diarrea. Pero hay otros casos donde también la persona está bajo un estrés similar, pero se estreñe. En vez de proponer o de presentar diarrea, va a presentar estreñimiento. ¿Qué más? En el aparato reproductor, en las mujeres, ¿qué cosa te provoca el estrés? Un periodo ausente o irregular. Claro, ¿cuántos a las chicas acá presentes cuando están cerca de su menstruación y se les viene un estrés terrible, una tira de exámenes, por ejemplo, en la universidad, del propio estrés hasta se le corta la menstruación a la mujer? ¿Sí o no? Claro. Hay veces que la mujer deja de menstruar por el estrés. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice acá, hace que los periodos sean irregulares en la mujer. Disminuye el deseo sexual, ¿no? Cuando está estresado no quiere saber nada. En los varones provoca impotencia. O sea, caballero, no estresarse, por favor. No estresarse. ¿Ya? ¿Qué más?
baja producción de espermatozoides. ¿Ya? Y también en el varón se reduce el deseo sexual. Estresado, ¿no es cierto? Ya no quiere saber nada. Otros efectos del estrés en el cuerpo: aumenta, agrava los cuadros de acné que tengan la persona, cuadros de acné, problemas de la piel también, la musculatura y la tensión, ¿ya? El incremento del flujo de la densidad ósea, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, ya les dije, ¿no? El estrés también te puede producir pérdida de calcio en los huesos. Entonces puede haber una cierta osteoporosis. ¿Ya? Bueno, entonces el estrés altera el ritmo circadiano de las hormonas. ¿De qué manera? Por ejemplo, causas de estrés, ¿cuáles pueden ser? Causas físicas, emocionales, incluyendo la fiebre también. La fiebre es un estrés. La hipoglicemia es un estrés. La hipotensión, también. La hipotensión también es un estrés. Entonces, cualquier estrés provoca que el hipotálamo elabore CRH. La CRH llega a la hipófisis anterior, estimula la producción de hormonas por parte de la corteza suprarrenal. Ya lo hemos estudiado eso. Entonces, esas hormonas, van a actuar con un perfil, ¿no? Van a actuar con un perfil. Estas hormonas, en este caso, para ser más específicos, el cortisol va a actuar con el perfil de disminuir la producción de CRH, signo negativo, y también disminuir la producción de ACTH. Eso es lo que decía. Disminuye el cortisol, aumenta la ACTH. ¿No? Aumenta el cortisol, disminuye la ACTH. Por retroalimentación negativa. Bueno, y hay una enfermedad que es la insuficiencia suprarrenal. En la insuficiencia suprarrenal, la corteza está, miren, como atrofiada. La médula está bien. Ustedes ven, la médula está bien, pero el problema es que la corteza está atrofiada y no produce hormonas. Por ejemplo, no produce cortisol, no produce aldosterona. ¿De acuerdo? Está la glándula atrofiada. Entonces, ¿qué pasará en la hipófisis con respecto a la producción de ACTH? ¿Estará aumentada, disminuida o igual la ACTH? ¿Qué dice? Si no hay producción de cortisol, mira esto, no hay producción de cortisol, o muy bajito, o ausente. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con la producción de ACTH? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Claro, aumenta. ¿Por qué? Porque ya dijimos, lo acabamos de decir. ¿Qué pasa cuando el cortisol baja? La producción de ACTH aumenta. ¿De acuerdo? Y al revés, si el cortisol aumenta, la ACTH disminuye. Pero en este caso, el cortisol está ausente o muy bajo. Entonces, inmediatamente se produce la ACTH. Pero va a ser por gusto, ¿no? Va a ser por gusto. Porque la hipófisis va a estar lanzando la ACTH, lanzando. ¿Y qué pasa? Que la corteza suprarrenal está atrofiada. Está atrofiada, ¿no es cierto? Entonces, por más ACTH que haya, la corteza suprarrenal no va a poder producir cortisol. Eso es una insuficiencia suprarrenal. ¿De acuerdo? Entonces, en una insuficiencia suprarrenal, tú le haces un dosaje al paciente de cortisol, ¿y cómo estará el cortisol? Disminuido. Y si le haces dosaje de ACTH, ¿cómo estará el ACTH? Aumentado. Muy bien, aumentado. ¿De acuerdo? Ahora, otra característica, a ver, ¿qué características tendrá esta persona
con insuficiencia suprarrenal. Fíjate que no produce cortisol, tampoco produce aldosterona. Bien. Hiperpotasemia. Claro, tú le haces un dosaje en la sangre y su potasio estará alto. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué está alto el potasio? Porque no hay aldosterona. ¿Cuál era la función de la aldosterona con respecto al potasio? Agarraba el potasio y lo eliminaba. No hay aldosterona. Entonces, ¿qué pasa con el potasio? Se acumula en la sangre. Hiperpotasemia. Muy bien. ¿Qué más? Otra característica de este paciente. ¿Cómo estará, por ejemplo, la presión arterial del paciente? ¿Baja, alta o normal? Baja. ¿No está alta? Baja. Claro. Por la aldosterona. ¿Qué hacía la aldosterona también? Elevaba la presión, porque retenía sodio y agua. No hay aldosterona. Entonces la presión se baja. Muy bien. Entonces un paciente con hiperpotasemia es un paciente con presión arterial baja. ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdate que también el cortisol lo tiene bajo. Acuérdate que el cortisol también lo tiene bajo. Entonces, ¿cómo estará la glucosa en este paciente, por ejemplo? La glucosa, ¿cómo estará? Baja. Claro. Entonces, un dosaje de glucosa hay hipoglicemia. Porque no hay cortisol. Acuérdate que el cortisol eleva la glucosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? ¿Ves? Entonces, miren cómo estamos deduciendo todos los síntomas que tiene un paciente con insuficiencia suprarrenal. Ahora, tiene debilidad, tiene falta de apetito, náuseas también, ¿de acuerdo? Y tiene pigmentación. Mira, lo que ponen primerito, acá, por falta de cortisol, tiene pigmentación este paciente. Pigmentación. O sea, se le pigmenta la piel y se pone la piel oscura. Se pone la piel oscura. Entonces, cuando un médico ve a un paciente y le dice, no sé qué pasa, esto es débil, me hace análisis, sale el potasio alto, el sodio sale bajo, la glucosa baja, la presión arterial baja, y la piel, le pregunta, oye, usted le dice al paciente, ¿usted antes tenía la piel así de ese color? No, doctor, recién se me ha puesto así la piel oscura. Antes mi piel era blanca. El médico dice, esta es una insuficiencia suprarrenal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el tratamiento cuál será? ¿Cuál será el tratamiento? Fácil, hay que darle lo que le falta. ¿Qué le falta al paciente? Cortisol. ¿Qué más? Aldosterona. Entonces se le aplica aldosterona y cortisol. Entonces te va a mejorar. Ahora, la pregunta es, a ver quién sabe, atención a la pregunta, ¿por qué la piel se pigmenta? ¿Por qué estos pacientes tienen la piel pigmentada? Acá se ve, en la parte de arriba, fíjate, acá se produce aumento de ACTH y un efecto es la pigmentación de la piel. La pigmentación de la piel. Se pone oscura la piel. ¿Pero por qué? Tú dirás, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la pigmentación de la piel? No es una pregunta tan fácil. Lo que pasa es que la ACTH en la hipófisis se produce junto con otra hormona que se llama la MSH. La MSH es la hormona melanocitoestimulante. Se producen las dos hormonas juntas. Por cada molécula de ACTH que se produce, también una de MSH. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes con insuficiencia suprarrenal? ¿Cómo está la ACTH? Dijimos, está aumentada. Entonces, al aumentar la producción de ACTH, también aumenta la producción de la otra hormona que se llama MSH.
Y esa hormona MSH se llama hormona melanocitoestimulante, porque estimula a los melanocitos. ¿Y qué cosas son los melanocitos? ¿Sabe usted qué son los melanocitos? Son células de la piel, ¿correcto? Células de la piel que producen, ¿qué cosa producen? Melanina, que es el pigmento que da color a la piel. Entonces imagínate que haya mucha MSH, hay mucha MSH, entonces se sobreestimula a los melanocitos. Y los melanocitos van a producir, ¿qué cosa? Mayor cantidad de melanina. Y al producirse mayor cantidad de melanina, ¿qué pasará con el color de tu piel? Se oscurece, no está más oscura. Claro, después del tratamiento, tú le das a ese paciente cortisol, testosterona, ahí comienza a aclararse. Desaparecen los síntomas, mejora la presión, mejora la glucosa, el sodio, el potasio, y también se aclara su piel. ¿De acuerdo? Entonces, importante. Todo por fisiológicamente hemos sacado la deducción como qué síntomas tendría o qué problemas tendría este paciente con insuficiencia suprarrenal. Insuficiencia suprarrenal. Esta es una enfermedad genética. Es una enfermedad genética. O sea, los bebés nacen con esta enfermedad. Nacen con esta enfermedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que detectarlos desde el nacimiento. Desde el nacimiento. La insuficiencia suprarrenal se puede detectar desde el nacimiento. Y ya desde bebitos tú le comienzas a dar su tratamiento. En el caso que se detecte, le das su tratamiento. Ya, cortisol, testosterona, y la cosa mejora. La cosa mejora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bueno. Otro. Sí, es la última diapositiva. ¿Ya? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya, ok. Bueno, entonces nos quedamos hoy día aquí, nos quedamos aquí. Y la próxima clase ya vamos a hacer vamos a hacer algo de renal, paratiroides y páncreas. ¿Ya? Nos vemos la próxima. ¿Ya? Ya, joven, entonces nos vemos la próxima.